Les doy la bienvenida a este capítulo 7 del glosario diccionario técnico de la Fórmula 1 y a continuación el temario de la letra M a la O. Manta térmica, mapeo, masa suspendida y no suspendida, MGUK y MGUH, morro y cono alerón delantero, morro elevado, motor aspirado, motor a turbina, motorhome, motor turbo, neumático de banda ancha, octano y octanaje, oficiales de FIA. Manta térmica. Antes de la aplicación de este dispositivo, desde mediados de los 70, algunos equipos utilizaban simples mantas para tratar de calentar los neumáticos, como en este caso Carlos Reutemann, tratando de mantener la temperatura de los Michelin de su Ferrari 312 T3 durante una fría jornada. Este sistema térmico hace aumentar artificialmente y de forma controlada la temperatura del neumático para su óptimo rendimiento. Fue el equipo Williams quien a mediados de la década del 80 comenzó a probar diferentes sistemas de calentamiento previo de los neumáticos, hasta que el modelo presentado, casi como el que hoy se conoce, eléctrico y con conductores de temperatura, hizo su aparición durante la primera mitad de la temporada 86. Así, y ya avanzado el certamen, Mike Drudy, el ideólogo, abastecía a todo el parque de la categoría con dichas mantas térmicas. Hoy está perfeccionado y normatizado debidamente por el ente rector. Los topes de temperatura para los neumáticos lisos y en su momento acanalados, no así los de pista húmeda y mojada como los ranurados y ancorizados, fueron variando de acuerdo a las normas impuestas a través de las temporadas, es decir, de los 80 a 100 a los actuales 70 grados Celsius. La FIA ha anunciado la intención de eliminar las mantas térmicas de cara a un futuro inmediato. Mapeo. Se designa mapeo a la información evaluada en las factorías de los equipos en el dinamómetro o banco de pruebas de las plantas impulsoras y volcada a los componentes electrónicos que controlan el funcionamiento del motor, de acuerdo a los diferentes circuitos que conforman el calendario, habiendo así diferentes configuraciones de acuerdo al caso y a las cuales se atienen las referencias requeridas. Con limitaciones celosamente controlados por la FIA, estos valores son monitoreados constantemente. Masa suspendida y no suspendida. La masa suspendida comprende todos los mecanismos cuyo peso es el soportado por el chasis, mientras que la masa no suspendida es la parte del monoplaza que está permanentemente en contacto con el suelo. Se considera también masa no suspendida a las suspensiones. Por ejemplo, todos los elementos de esta suspensión, freno y rueda trasera, la cual contiene más de un centenar de elementos. En este caso, se observa en el tren delantero cómo los brazos de suspensión y dirección van anclados al conjunto mangueta y buje. En esta foto de un Lamborghini 291 de 1991 está lo que corresponde a la masa suspendida y en recuadros blancos lo que se considera como masas no suspendidas. Es de suma importancia dejar en claro qué es lo que se considera como una u otra masa y delimitarlo claramente dentro del reglamento técnico. MGUK y MGUH. En 2014 el ente rector incorpora a la categoría las unidades de potencia híbridas, es decir, dos unidades eléctricas llamadas MGUK y MGUH, que componen el sistema ERS, que complementa al nuevo motor V6 turbo de 1600 centímetros cúbicos, teniendo como principal objetivo el disminuir el consumo de carburante en un 35%.
¿Qué es el sistema ERS que contiene la MGUK y la MGUH? Básicamente se trata de un recuperador y renovador de la energía eléctrica, regularizando el funcionamiento del turbo y erogando muchos HP de poder suplementario. ERS son las siglas de Energy Recovery System, en nuestro idioma Sistema de Recuperación de Energía, y básicamente se trata de una gran evolución del sistema KERS, que también está en este glosario técnico. MGU son las siglas de Motor Generator Unit, en nuestro idioma algo así como unidad generadora motora. La letra K es en inglés kinetic, o sea cinético, y la letra H es la iniciales de heat, que en español es calor, pero a la vez el término más apropiado de aplicar sería gases. En fin, veamos un gráfico con los elementos más salientes de una unidad de potencia híbrida tipo A. Unidad electrónica. B. Batería acumuladora. C. Unidad de combustión. D. MGUK. E. Conjunto toma de admisión y conducto de refrigeración. F. Bloc motor. G. MGUH. H. Compresor y turbina del conjunto del turbo. I. Escape. La MGUK cumple la función de transformar energía eléctrica la energía cinética que se produce cuando se activa el freno y cuando se produce la aceleración. Funciona como un motor entregando un poder suplementario de más de 150 HP al monoplaza. La MGUH recupera el calor de los gases, optimizando el funcionamiento del turbo, mientras entrega poder. La batería acumuladora es la que almacena la recuperación de energía que produce la MGUK y la MGUH, entregándosela a la MGUK cuando cumple la función de impulsor. Morro y cono alerón delantero. Se denomina morro a la parte delantera más saliente del monoplaza, nombrándoselo también y de acuerdo a la zona geográfica como nariz, trompa, torpedo, punta, remate, etc. Actualmente se lo designa como conjunto cono-alerón delantero. Porque está compuesto por la forma cónica de la parte delantera de la carrocería, a la que va adherido el alerón delantero, conformando varios elementos unidos, y que cuando se requiere se suplanta rápidamente por otro, acoplándolo al chasis. En la historia de los grandes premios y la Fórmula 1 existieron morros de distinto tipo. Veamos algunas variantes de una misma época, por ejemplo, de mediados de los 70, donde la variedad de diseños tal vez haya sido la más diversa y dispar que se conoce. Morro con carenado integral o trompa enteriza, como el de este Brabham BT44B. Morro provisto de 2 spoilers laterales, en un Lotus 72D. Morro con alerón enterizo, en una Ferrari 312 T2. O esta aplicación mixta, en un Hesketh 308B. Basados en estas variables que acabamos de ver, pero con pequeños cambios, existieron muchos ejemplos más a través del tiempo y en eras subsiguientes. Morro elevado. Así se le denomina vulgarmente a este principio concepto aerodinámico aplicado en la Fórmula 1 a partir de 1988 por Adrian Newey. Para el Gran Premio de San Marino de aquel año 88 en Imola, la mayor novedad en el March 881 estuvo en la zona interna de las ruedas delanteras, donde no regía la ley del fondo plano que imponía la FIA. Allí se hizo una notable convexidad para recuperar el efecto suelo en el tren delantero. Es por eso que a este principio concepto aerodinámico se lo denomina vulgarmente con el nombre de morro elevado. Con las optimizaciones lógicas de evolución constructiva y reglamentaciones es, sin embargo, exactamente el metro patrón indicativo de los diseños de la reciente actualidad en la Fórmula 1. Un morro elevado acelera los flujos de aire para que el piso del monoplaza aproveche de la mejor manera el efecto suelo y a su vez produzca el efecto Venturi,
en un sector clave como el difusor inferior trasero, y que éste trabaje vinculado y armónicamente con el alerón trasero, sus diferentes planos, y se logren los efectos buscados, que es la mayor posibilidad de estabilidad en curvas a altas velocidades. Detalle del difusor inferior trasero, que trabaja solidariamente con el fondo mismo del monoplaza y sobre todo con el morro elevado en el sector delantero. Una particularidad especial y una, digamos, naturaleza propia de este concepto principio aerodinámico era que debido a la aceleración de flujos desde su sector delantero, su superficie, su piso y sobre todo el difusor inferior trasero producía enormes turbulencias sobre el monoplaza que circulaba cerca de su órbita, impidiendo o al menos complicando la entrada en succión o rebufo, situación imprescindible para intentar un sobrepaso. Algo que se fue agudizando a través de los años hasta la reciente actualidad. Por tal motivo y de forma, digamos, desesperada, la FIA recurre a soluciones que en realidad no lo son, como en su momento reintroducir los reaprovisionamientos de carburante, ahora prohibidos, o el caso del DRS, obligados a promover los sobrepasos, por decirlo de alguna manera, artificiales, en lugar de hacer lo correcto, es decir, dar de baja de una buena vez a este concepto principio aerodinámico que lleva ya más de 3 décadas de aplicación en la Fórmula 1. Resulta increíble que en una era de tantos adelantos y desarrollos tecnológicos, la FIA, más allá de aplicar parches reglamentarios a lo largo de los años o borrar con el codo lo que se escribe con la mano, lo comenzó a hacer de forma parcial recién a partir de 2022, pero aumentando los difusores, con 2 delanteros, a partir de 2026, si bien algo más reducidos, pero haciendo también de incidencia variable el alerón delantero. Motor aspirado. Durante la mayor parte de la historia de los grandes premios y la Fórmula 1 se han utilizado este tipo de motores de combustión interna. Y esta es una máquina destinada a transformar la energía calórica en el trabajo. La combustión tiene lugar en el cilindro mismo de la máquina, lo que permite un mayor rendimiento en dicha transformación. Generalmente, cuando se hace referencia a las plantas impulsoras, se utiliza la palabra potencia en lugar de la palabra trabajo, pero para hablar con propiedad y sin la más mínima intención de complicar esta exposición para el neófito en estos temas, cabe aclarar que la forma apropiada, y como decía el maestro don Federico Quirbus, que el motor no genera potencia y un motor no genera energía. Un motor genera trabajo y la potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo, mientras energía es la capacidad para producir trabajo. Si te ha resultado algo confuso, calma y sígueme, que en un momento veremos un gráfico sobre cómo funciona un motor. Transparencia de un motor aspirado, en este caso el venerable Cosworth DFB V8 de 3.000 centímetros cúbicos, el más ganador en la categoría. En mecánica, el trabajo se define como el producto escalar de una fuerza, por el desplazamiento vertical que experimenta el cuerpo sobre el que éste actúa. Una persona realiza un trabajo cuando levanta o arrastra un peso. Una máquina cumple un trabajo cuando mueve un vehículo a lo largo de cierta distancia. Así, en un motor de combustión interna, el carburante, la gasolina, ingresa gracias a las válvulas, número 2, que son comandadas por el árbol de levas, número 1. Se hace combustible y es quemado a gran velocidad en una cámara de combustión situada en la parte superior del cilindro. Número 3. La rápida combustión produce gases a alta temperatura
que se expanden y empujan hacia abajo una pieza llamada pistón, número 5, que se encuentra situado en el interior del cilindro, número 4. Un sistema articulado de piezas llamadas bielas, número 6, utiliza el impulso comunicado al pistón por la expansión de los gases para poner en rotación otra pieza llamada cigüeñal, número 7. La rotación de este es a su vez utilizada para generar otro trabajo a través de otros elementos mecánicos, que es el de hacer girar las ruedas. De esta manera, para obtener un funcionamiento continuo, el pistón debe volver a su posición inicial, en la parte superior del cilindro. Para ello, los gases residuales de la combustión deben ser expulsados y la mezcla de aire fresco y combustible introducida nuevamente en el cilindro. En resumen, deben repetirse unos determinados ciclos en el curso de los cuales las piezas del motor vuelven a su posición inicial. Motor a turbina. Años después, y proveniente del desarrollo de la aviación de posguerra, varios constructores y marcas intentaron y aplicaron la propulsión a turbina en el automovilismo deportivo. Así, en el transcurrir de los años, competencias como las 24 horas de Le Mans o las 500 millas de Indianápolis fueron los antecedentes previos de autos motorizados de esta forma. A partir de 1967, los monoplazas equipados con motor de turbina a gas serían admitidos en la Fórmula 1. También según una fórmula de equivalencia respecto de los motores convencionales, donde los valores venían determinados en base a la menor superficie entre las paletas o álabes fijas del primer estadio de la turbina a alta presión. En el caso en que la turbina fuese del tipo de paletas o álabes orientables, para definir el valor de relación, se consideraba la apertura de paletas o álabe mayor. Motor a turbina Pratt & Whitney PT6, tipo de turbina denominado como turboventilador o reactor de doble flujo. Solamente la utilizó el Lotus 56B, que participó en los grandes premios británico, neerlandés e italiano durante el año 1971, y estas fueron sus versiones. Aunque esta última parte es algo complicado para simplificar, lo haré de la forma más pausada posible. Se trataba de una mejora del turborreactor básico. Parte del aire entrante se comprime solo parcialmente y se desvía para que fluya por la carcasa exterior hasta el final de la turbina. Se mezcla con los gases calientes que salen de la turbina antes de llegar a la tobera. El aire que fluye por el exterior refrigera el motor y reduce el nivel de ruido, porque si lo oyes notarás un leve silbido. En algunos motores el aire que fluye por el exterior no se vuelve a mezclar con el reactor, sino que escapa directamente. En este tipo de motor de doble flujo, solo una parte del aire entrante atraviesa todo el reactor. Las otras partes se comprimen en la primera etapa del turboventilador y después salen al exterior. En las partes de alta y baja presión del motor se necesitan velocidades de rotación distintas. Esta diferencia se logra transformando dos combinaciones de turbina y compresión en dos ejes concéntricos llamados rodetes gemelos. Etapa de turbina de alta presión mueve las 11 etapas del compresor de alta presión montadas en el eje exterior, y 4 etapas de turbina mueven el ventilador y 4 etapas de compresor de baja presión en el eje interno. Motorhome. Desde casi siempre han existido los transportadores de personal
las máquinas y sus elementos. También con el correr del tiempo se fueron agrandando, así brindaban cierta comodidad, pero aunque más de uno lo habrá utilizado para dormir, no estaban destinados específicamente para eso. Recién en los 50 aparecen transportes que disponían de cierta instalación para su hábitat. Aquí tenemos el caso de uno de los primeros mejor equipados, con su cabina, butacas, comedor, baño, camas y sección taller para ser desplegado en el circuito, perteneciente al equipo Brabham. Eso sí, todo el equipamiento era muy apretado y estrecho. Pasó el tiempo y el nivel de comodidad de estos fue aumentando progresivamente. En la actualidad, los modernos transportes trasladan y despliegan los llamados motorhome, genuinos hábitats rodantes, impresionantes estructuras que incluyen cómodas y variadas instalaciones. Motor turbo. Renault en 1977 marca el debut oficial del motor turbo en la Fórmula 1, comenzando años después una era que fue signada por este tipo de variante en las plantas impulsoras. Transparencia del célebre motor turbo Renault Gordini EF1. Para su motor V6, la cilindrada era de 1.500 centímetros cúbicos en virtud del coeficiente de equivalencia entre los 3.000 centímetros cúbicos de un motor aspirado normalmente y uno asistido por un turbo. El sistema de alimentación adoptado por Renault era del tipo de compresor centrífugo. Si se observa este simple esquema de funcionamiento del sistema turbo de alimentación del Renault Gordini, se notará que, sin entrar en mayores detalles, que una de las principales propiedades de funcionamiento es la de aprovechar la energía liberada por los gases de escape para poner en movimiento el sistema. En teoría, el proceso es simple. El gas de escape acciona la turbina que, por medio de un eje, mueve el compresor donde las características mecánicas de este transforman el aire cambiante en aire comprimido. La velocidad de rotación de la turbina y del compresor es del orden de los 100.000 RPM, lo que implica una elevada temperatura. Sin embargo, en este caso, se mitiga con la presencia de un intercambiador de aire. Las presiones de admisión y de escape son reguladas por un sistema de descarga, válvula de derivación, donde los valores de presión son acondicionados por sendas válvulas ubicadas en el cuerpo del sistema. Con el correr de los años sufrió optimizaciones. Las unidades de potencia híbridas actuales están asistidas también por un turbo. Neumático de banda ancha. A mediados de la década del 60, con la definitiva normativa de monoplazas y motorizaciones acordes a los tiempos que transcurrían en la Fórmula 1, es que se perfecciona el rubro de neumáticos, practicando soluciones específicas y puntuales, solamente aplicables a esta disciplina de los monoplazas de competición, apareciendo por primera vez un neumático que era cada vez más bajo y con más banda de rodamiento, con una banda de rodamiento más ancha. Fue Goodyear, desde 1965, que ingresó a la Fórmula 1 de forma aislada en 1960, quien se abocó a la tarea de lograr una banda de rodamiento que tuviera la mayor superficie posible de contacto con el piso, sin aumentar en exceso el espesor del caucho en los hombros o deriva del neumático. Para ello, recurrieron a la experiencia obtenida con los utilizados en las competencias de los monoplazas de Indy de Estados Unidos, porque eran sometidos a exigencias similares a la Fórmula 1. Croquis que muestra la evolución de la banda ancha, hasta la aparición del neumático liso o slick. Se aprecia a través de las temporadas no solo las diferencias en el aumento progresivo de la banda de rodamiento, sino también las diferencias en los flancos o paredes laterales, cada vez menos curvados a medida que va decreciendo el perfil,
hasta el neumático liso, que aparece bien a principios de los 70. ¿Cómo se llegó al neumático de banda ancha y liso? El neumático de competición liso o slick aparece masivamente y no de forma muy aislada en las competencias de aceleración en los años 50, pero no eran de banda ancha, aunque luego sí. Fue en la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos que aparece por primera vez en pruebas y por medio de Firestone, y casi de casualidad. El neumático de banda ancha liso, que aparece unos años antes que en la Fórmula 1. Aunque existe una pequeña duda o controversia si en realidad fue Dunlop el primero en crear un neumático de banda ancha y lisa, es un hecho concreto que oficialmente el primer neumático de banda de rodamiento ancha y lisa fue aplicado en la categoría a través de Goodyear en la temporada del año 1971, en la primera del campeonato disputada en Sudáfrica, en el circuito de Kyalami. Notar las pequeñas y numerosas ranuras que tienen diferentes sectores, las cuales cumplían el trabajo de disipar temperatura para conservar su eficiencia. Los neumáticos lisos pudieron entonces lograr mejores resultados gracias a la incorporación de nuevos y desarrollados compuestos en su banda de rodamiento lisa, en procura de la mayor adherencia transversal con neumáticos de perfiles más bajos. Para las competencias con piso húmedo o mojado, también hubo que desarrollar neumáticos con dibujo con determinada profundidad, llamado neumático ancorizado, para una mejor tracción y evacuación del agua. Octano y octanaje. Imagen alegórica del tipo de carburante utilizado en la Fórmula 1, que es del tipo comercial sin plomo, de hasta 102 octanos. El octano es la unidad en que se expresa el poder antidetonante de la gasolina o de otros carburantes, en relación con cierta mezcla de hidrocarburos, que se toma como base, y el octanaje es el número de octanos de un carburante. Oficiales de FIA. Para los grandes premios de la categoría se designan responsables del área por parte del ente rector del automovilismo deportivo mundial, siendo estos el director del Gran Premio, el director médico, el comisario técnico, el comisario deportivo y el comisario de pista. Todos estos oficiales de la FIA tienen a su vez colaboradores subalternos que llevan adelante la tarea bajo sus directivas, haciendo que el poder de dirección sea colectivo. Bien, los espero en el próximo capítulo, donde desarrollaré los temas con las letras P y Q.